Después de anunciar mi embarazo, el plan de mi cuñada para humillarme en la fiesta de cumpleaños de mi esposo terminó volviéndose en su contra, llevándola a la cárcel y a un divorcio. Llevo 7 años casada con Enrique, mi esposo, 29M. Nuestra vida juntos ha sido maravillosa, excepto por un solo problema constante, su hermana, Carla. Ella es la sombra oscura que se empeña en arruinar cada momento feliz. Al principio, cuando la conocí, me cayó bien. Pensé que era simpática, divertida y protectora con su hermano. Pero con el tiempo descubrí su verdadera cara, manipuladora, tóxica y con una envidia que parecía no tener límites. Siempre intenté llevarme bien con ella, más por el bien de mi marido que por otra cosa. Pero Carla hacía imposible cualquier convivencia. Desde que comenzamos a salir, ella se dedicó a recordarle a Enrique a todas sus exnovias. No importaba la ocasión, en cenas familiares, reuniones, incluso en conversaciones casuales. Soltaba comentarios como, ¿te acuerdas de lo bien que le va a Laura? O, quizás deberías volver a hablar con Sofía. Todo frente a mí, como si yo no existiera. Cuando le pedíamos que dejara de mencionar a sus exparejas, se enfurecía y me acusaba de estar celosa, de ser insegura y de no merecer a su hermano. Llegó incluso a invitar casualmente a una de sus ex a una cena familiar, fingiendo que se la había encontrado en la calle. Lo peor es que revisaba mis redes sociales como si fuera una detective privada. Era siempre la primera en ver mis historias de Instagram, y si algún hombre dejaba un comentario en mis fotos, corría a decirle a Enrique que yo estaba mostrándome indecentemente. Nosotros nos reíamos de esas acusaciones absurdas, pero la tensión no paraba de crecer. Cuando Enrique y yo decidimos vivir juntos, ella trató de convencerlo de que yo no era la mujer adecuada, que tenía muchos defectos, y que él podía encontrar a alguien mejor. Aquello me dolió profundamente, porque yo nunca le había hecho nada. El punto de quiebre llegó cuando nos comprometimos. Toda la familia nos felicitó con alegría, menos Carla. Se levantó de golpe y salió de la reunión, como si hubiera recibido la peor noticia de su vida. Más tarde llamó a Enrique llorando y gritando, reclamando que debía haber sido la primera en enterarse, ya que según ella era la mujer más importante en su vida. Incluso me mandó un mensaje amenazante diciéndome cómo debía tratar a su hermano, como si tuviera algún derecho sobre nuestra relación. Aún así, ella insistió en meterse en todos los preparativos de la boda. Criticaba mis decisiones, desde el vestido hasta las flores, burlándose de mi gusto y diciéndole a todo el mundo que su hermano merecía a alguien mejor. Finalmente exploté, le grité que estaba harta de sus burlas y que no estaba invitada a la boda. Sorprendida, fingió ser la víctima, pero incluso mis suegros me respaldaron. Con el tiempo, y tras muchas disculpas forzadas, volvió a aparecer en nuestra boda. Y, como no, lo hizo a su estilo, llegó vestida de negro, con un vestido largo y un velo como si fuera un funeral. Fue un espectáculo bochornoso, tanto que mis suegros tuvieron que pedirle que se retirara. Desde aquel día de la boda, decidí mantener a Carla lo más lejos posible de mi vida. Cuando nació nuestro hijo Mateo, le prohibí acercarse a él. Mis suegros me apoyaron completamente, entendiendo el motivo. Carla era un peligro, y yo no quería que mi bebé creciera cerca de su veneno. Un tiempo después, Carla sufrió un aborto espontáneo con su entonces novio, Jaime. Fue un periodo triste, incluso para mí, porque nadie merece ese dolor. Enrique y yo sentimos compasión y tratamos de ser más tolerantes con ella. La dejamos visitar a Mateo y, sorprendentemente, fue cariñosa con él. Durante unos meses pensé que había cambiado, pero pronto volvió a sus viejas mañas. Se quejaba constantemente de lo difícil que era su vida, culpando a todos menos a sí misma, a sus amigas, a sus jefes, a la suerte. Siempre jugaba la carta de víctima, buscando apoyo y atención, incapaz de reconocer sus propios errores. Ese mismo año, Carla anunció que se iba a casar con Jaime. Al principio creímos que nuestra relación había mejorado, pero pronto descubrimos que no estábamos invitados a su boda. Cuando Enrique le preguntó el motivo, ella contestó que yo podría arruinarle el día. Incluso confesó que se había vestido de negro en nuestra boda a propósito, y que temía que yo le hiciera lo mismo a ella. Fue ridículo. Enrique, cansado de sus manipulaciones, decidió que si yo no estaba invitada, él tampoco asistiría. Mis suegros, indignados, le retiraron su apoyo económico para la boda. Carla lloró, nos culpó de todo,
y en su desesperación hasta intentó convencer a mis suegros de que lo hicieran, por el bien de su futura nieta. Pero esta vez, ellos se mantuvieron firmes. Finalmente, me pidió perdón y la perdoné, cansada de tanta pelea. Su boda con Jaime fue un éxito y parecía que, por fin, las cosas podían mejorar. Sin embargo, menos de 6 meses después apareció en nuestra puerta, llorando y quejándose de que su matrimonio estaba fracasando. Enrique, con su gran corazón, la dejó quedarse unos días en casa. Durante ese tiempo, se obsesionó con nosotros. Pasaba horas criticando a Jaime, culpándolo de que no podían tener hijos, y al mismo tiempo se metía en cada detalle de mi vida. Se fijaba en todo, a qué hora iba al gimnasio, cuántas veces me bañaba, qué ropa llevaba en mi bolsa. Me hacía preguntas incómodas, como si estuviera buscándome algún defecto. Una vez, durante un almuerzo familiar, mi suegra comentó la historia de una amiga que se había divorciado y se había quedado con la mitad de los bienes de su esposo infiel. Carla no tardó en interrumpir para preguntarle a Enrique si nosotros habíamos firmado un acuerdo prenupcial. Nos quedamos en silencio, mirándola. Enrique respondió que no lo necesitábamos, porque ambos ganábamos bien y confiábamos en nuestra relación. Carla se rió con desprecio y dijo que hoy en día cualquiera podía ser engañado, insinuando que yo tenía una aventura. Argumentaba que como siempre llevaba ropa de recambio al gimnasio, seguramente estaba viéndome con alguien. Mis suegros se indignaron y la frenaron, pero ella no se calló, incluso insinuó que Mateo no era hijo de Enrique porque no se parecía tanto a él. Fue entonces cuando vi a Enrique perder la calma como nunca antes. La miró a los ojos y le dijo que no merecía ser madre, que su hijo perdido estaba mejor en el cielo que en manos de alguien como ella. Carla se quedó sin palabras, pálida, mientras todos guardaban silencio. Ese fue el quiebre definitivo. Mis suegros entendieron que Carla había ido demasiado lejos. Desde entonces, la apartamos completamente de nuestras vidas. No volvimos a hablar con ella en más de un año. 2 meses atrás, descubrí que estaba embarazada de nuevo. Fue una sorpresa maravillosa para Enrique y para mí, pues no lo estábamos buscando activamente. Decidimos anunciarlo en el cumpleaños de Enrique, en una gran celebración que organizaron mis suegros en su jardín, con familiares y amigos cercanos. Para nuestra sorpresa, Carla apareció. Nadie la había invitado, pero como siempre, se enteró por otros y no quiso perder la oportunidad de hacerse notar. Apenas llegó, corrió a abrazar a Enrique, diciéndole cuánto lo había extrañado y pidiéndole disculpas por su última pelea. Enrique, con calma, le respondió que debía disculparse conmigo, pues yo había sido la principal víctima de sus ataques. Carla me miró, fingió arrepentimiento y me dijo que llevaba meses en terapia, que había comprendido lo mal que me había tratado, y que quería cambiar. Yo no le creí ni una palabra, pero decidí mantener la calma por respeto al cumpleaños de mi esposo. Mis suegros incluso me ofrecieron echarla si me incomodaba, pero Enrique prefirió evitar un escándalo. La fiesta transcurrió alegremente. Enrique dio un discurso precioso sobre lo afortunado que se sentía de tenerme a su lado, lo que me hizo sonrojar como si estuviéramos en nuestra primera cita. Después llegó el momento de anunciar nuestra gran noticia: íbamos a tener otro bebé. Todos aplaudieron y lloraron de emoción. Mis suegros nos abrazaron, mis padres se emocionaron, y nuestros amigos celebraron felices. Todos menos Carla. Ella se quedó helada, con el rostro endurecido y la mirada perdida. Pensé que solo necesitaba procesarlo, aunque una parte de mí temía que arruinara la fiesta. Al poco rato, se acercó sonriente, con un plato en las manos. «Quiero ser yo quien te sirva la comida hoy, para compensar todo el daño que te hice», me dijo. Lo acepté con educación, aunque algo en mi interior se revolvía. Cuando vi el plato, mi corazón dio un vuelco, tenía camarones. Soy alérgica, y Carla lo sabía perfectamente. Respiré hondo, rechacé el plato y fui a servirme yo misma. En ese momento, Jaime se me acercó para felicitarme por el embarazo. Vio el plato y como a él le encantan los mariscos, me dijo que no me preocupara, que él podía comérselo y yo servirme otro. Acepté con una sonrisa, aliviada de quitarme el problema de encima. 5 minutos después, Jaime empezó a convulsionar y a vomitar violentamente frente a todos. El silencio de la fiesta se transformó en gritos de pánico. Carla corrió hacia él llorando, mientras todos lo rodeaban.
Alguien llamó a una ambulancia. Enrique y yo estábamos paralizados, sin entender qué pasaba. Cuando los paramédicos se lo llevaron, Carla me miró con los ojos llenos de odio y me preguntó con voz quebrada. ¿Le diste a mi esposo tu plato? Asentí, atónita. Y entonces se hizo evidente, Jaime había sido envenenado. El caos fue absoluto. Mis suegros estaban en shock, mis padres no podían creerlo. Yo apenas podía respirar, temblando al pensar que ese plato era para mí, y para mi bebé. La noticia corrió rápido, Jaime había sido envenenado. Aunque los doctores lograron estabilizarlo, permaneció varios días en el hospital. La policía fue notificada de inmediato y comenzaron a investigar lo ocurrido en la fiesta. Yo no podía dejar de temblar. El plato que había casi comido estaba destinado a mí, y a mi bebé. Mis suegros, que ya no querían ni regresar a su casa, se quedaron a dormir con nosotros esa noche. Enrique apenas podía contener su rabia, aunque no lo decía en voz alta. Los dos sabíamos quién había servido ese plato, Carla. Esa misma noche, reunidos en la mesa, les conté todo a Enrique y a mis suegros. Les relaté cómo Carla me había entregado el plato de camarones con una sonrisa hipócrita, y cómo por casualidad fue Jaime quien lo comió en mi lugar. Mi suegra, siempre práctica, dijo. Tenemos cámaras de seguridad en el jardín. Vamos a revisarlas. Con el corazón latiéndome a mil, Enrique abrió la aplicación en su teléfono. Allí estaba la prueba, Carla, sirviéndome el plato y entregándomelo directamente a las manos. Luego, yo apartándolo y Jaime tomándolo en su lugar. El silencio en la sala era asfixiante. Enrique apretaba los puños con tal fuerza que pensé que iba a romper la mesa. Mis suegros se miraban, horrorizados, sin poder creer lo que veían. Era la confirmación de lo que todos temíamos, Carla había intentado envenenarme. Al día siguiente, la policía se llevó la grabación como evidencia. Cuando confrontaron a Carla, ella no negó nada. Se quebró en llanto y confesó que había mezclado veneno en la comida. Su objetivo era que yo terminara en el hospital, castigada, por haberle robado el protagonismo en la fiesta con el anuncio de mi embarazo. Jaime, aún débil, escuchó todo. La mujer con la que se había casado estaba dispuesta a asesinar a su cuñada embarazada. Para él, aquello fue la gota que derramó el vaso. Apenas se recuperó, presentó cargos en su contra y pidió el divorcio. Carla trató de manipular a mis suegros, rogándoles que la ayudaran por el bien de su futura nieta, pues confesó que también estaba embarazada. Pero esta vez ellos no cedieron. Mi suegro le dijo con dureza. Ya es hora de que enfrentes las consecuencias de tus actos. La justicia fue implacable. Carla fue arrestada y acusada de múltiples delitos, intento de homicidio, manipulación de alimentos y poner en riesgo la vida de un tercero. En el juicio, admitió años de celos hacia mí, confesando que desde siempre había soñado con que una de sus amigas se casara con Enrique, y que nunca aceptó que una extraña como yo entrara en su familia. El juez no mostró compasión. Carla fue sentenciada a prisión. Jaime, liberado al fin de esa pesadilla, se mantuvo cercano a nuestra familia. Enrique lo considera aún como un hermano, y yo le pedí perdón una y otra vez por haberle pasado mi plato aquel día. Él me aseguró que no fue mi culpa, que el único culpable era quien lo había preparado. Han pasado ya varios meses desde el arresto de Carla. La sentencia fue clara, años de prisión, lejos de nosotros y de la vida que tanto se empeñaba en arruinar. Aunque mis suegros sufrieron como padres, reconocieron que su hija debía pagar por lo que había hecho. No era la primera vez que cruzaba límites, pero sí la más peligrosa. Enrique, por primera vez en muchos años, pudo respirar tranquilo. El peso que siempre había cargado por defender a su hermana tóxica desapareció. A veces lo veo en silencio, pensando en todo lo ocurrido, y sé que una parte de él todavía se pregunta cómo alguien de su propia sangre pudo llegar tan lejos. Pero al mismo tiempo, está orgulloso de haberme defendido y de haberse mantenido firme junto a mí. Jaime, tras el divorcio, comenzó a rehacer su vida. Lo seguimos viendo en reuniones familiares y, lejos de culparme, me dice cada vez que no fue mi responsabilidad. Ese plato no era para mí, y lo sabes, me confesó con una sonrisa amarga. Lo consideramos parte de la familia y él, agradecido, nos corresponde con lealtad. En cuanto a mí, el embarazo continuó bien.
No niego que después de todo lo que pasó desarrollé una especie de fobia, me costaba comer cualquier cosa que no hubiera preparado yo misma. Enrique lo entendió y estuvo a mi lado en cada paso, apoyándome con paciencia. Con el tiempo, fui soltando ese miedo. Hace unos meses llegó a nuestras vidas nuestra hija, Lucía. La alegría que trajo fue indescriptible. Nuestro hijo Mateo se convirtió en el hermano mayor más cariñoso, siempre pendiente de ella, orgulloso de tener a alguien a quien proteger. Verlos juntos me llena de una felicidad que ninguna sombra del pasado puede apagar. A veces pienso en Carla, en cómo terminó todo. En el juicio, admitió que la noticia de mi embarazo la había hecho estallar de celos, porque ella también planeaba anunciar el suyo ese mismo día. Según dijo, solo quería que yo terminara en el hospital, no destruirme por completo. El juez no le creyó, y nosotros tampoco. Hoy, nuestra familia vive en paz. Nos rodeamos de personas que nos apoyan, que celebran nuestras alegrías y que no intentan hundirnos. El recuerdo de Carla sigue presente, pero ya no con miedo ni dolor. Es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la envidia, y de lo afortunados que somos al haber salido adelante. Miro a Enrique, a Mateo y a Lucía, y sé que, pese a todo lo vivido, hemos ganado. Porque en esta historia, el odio perdió, y el amor triunfó.